no solamente los bosques nativos y el sector forestal fue afectado, sino también mucha de la parte urbana, con el quema de casas y desalojo de los habitantes de varios barrios y ciudades de Australia. Acá se puede observar en la foto de la derecha abajo que está sobre casi el límite de la carretera el combate al fuego, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el fuego? El fuego es un fenómeno físico y químico que se caracteriza por el desprendimiento tanto de luz como de calor y por supuesto producido por la combustión de algún cuerpo, en este caso, ¿no es cierto? Para que ocurra el fuego, tiene que haber estos tres componentes, ¿no es cierto?, que están marcados abajo, que son la temperatura, un material combustible, por supuesto, y oxígeno, que es el que mantiene el fuego. Si por supuesto no hay alguno de estos tres componentes, el fuego no ocurre. Eso es lógico y clásico. Las distintas etapas de la combustión son cuando hay un precalentamiento que empieza y cuando alcanza los 100 grados de temperatura, ese componente combustible empieza a perder humedad. Y cuando llega a los 200 grados centígrados, ya empiezan a descomponerse las resinas y demás elementos químicos comienzan a derretirse, a destilarse, y entre los 300 y 600 grados centígrados comienza la ignición, ¿no es cierto?, que sería el fuego propiamente dicho. O sea que estamos hablando de altos grados de temperatura, ¿no? Bueno, la transmisión del calor se puede hacer de varias maneras. En este caso que estamos viendo acá el ejemplo es un caso de transmisión por radiación. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? El fuego se calienta al aire y que es transportado por el viento y calienta todo el material actuando como si fueran ondas del sol. Este tipo de radiación o de transmisión del calor por radiación se da en la zona del sotobosque, de un bosque forestal, por ejemplo, o sea, por la parte baja. En cambio, vamos a ver hay otros tipos de combustión que es por convección. En este caso, el fuego se calienta al aire y forma una columna de aire ascendente y este hace que el fuego vaya hacia arriba. Y este es uno de los fuegos más peligrosos porque es a nivel de copas y es mucho más difícil de controlar que el que habíamos visto anteriormente por radiación. Y bueno, después tenemos que el fuego o el calor se puede transmitir por conducción y esto se da a través de cuerpos sólidos, ¿cierto? Por ejemplo, el hierro, todo ese tipo de cosas transmite el calor en forma mucho más, al igual que la madera, ¿no? La madera también puede transmitir. Otra forma de combustión es a través de las partículas. Estas partículas son conocidas con el nombre de chispas y que son aquellas que se desprenden de una bola de fuego y a través del viento son transportadas y iniciar hacia a su vez un foco secundario. Esa es la peligrosidad de estos fuegos por chispa, ¿no es cierto?, que producen estos focos secundarios que a veces se vuelven también incontrolables porque están más lejos del alcance de aquellos que los controlan. Hay algunas definiciones de incendios forestales, básicamente, que dice que es todo fuego que se propaga por la vegetación en forma descontrolada o libremente. O sea que está al libre albedrío sin ningún tipo de control. Otra definición dice que es todo fuego que sin estar sujeto al control humano, o sea que también en forma descontrolada, avanza a través de la vegetación. Y ya como una
consecuencia, digamos, de la acción del fuego, un fuego incontrolado, puede constituirse en el agente más destructor de la foresta e incluso del ecosistema, ¿no es cierto?, porque afecta también a todos los animales que están dentro de ese ecosistema. O sea que no es solamente la parte forestal afectada, sino que también es todo lo que envuelve a ella. Controlado y dirigido puede ser muy útil en situaciones específicas, ¿no es cierto?, sobre todo para el quemado del sotobosque, de manera de que evitar futuros incendios que sean mucho más incontrolables, ¿no es cierto? En este caso se conocen como quemas controladas, que permiten eso, eliminar toda esta hojarasca y rama fina que hay en el sotobosque, y de esa manera evitar posibles combustibles para fuegos más fuertes. Hay varias legislaciones sobre incendios, muchas de las provincias forestales tienen estas legislaciones que se rigen a nivel provincial, ¿no es cierto?, básicamente, pero también hay un sistema nacional de manejo del fuego que también legisla en este aspecto, ¿no? Todas las legislaciones están basadas en la prevención de incendios forestales, o sea, tratar de evitar que no se produzcan esos incendios forestales. Por lo tanto, están basados en 3 principios básicos que hemos visto ya en algunos casos de las campañas de concientización de distintos tipos, ¿no es cierto?, sea de enfermedades, de plagas, en este caso de incendios, que están basadas en estos 3 puntos fundamentales. Uno sería la educación, o sea, crear concientización sobre el tema de la peligrosidad de los incendios forestales y las consecuencias, tratar de evitar, o sea, de prevención, de evitar el tirar vidrios, botellas que sirvan de efecto lupa y que puedan ser posibles iniciadores de incendios, evitar el uso de tirar colillas o cigarrillos prendidos a la vera del camino, ¿no es cierto?, que también pueden ser iniciadores de incendios. La parte de difusión, o sea, de también difundir sobre todos los problemas que puede traer. A la clase. Hola, sí. ¿Qué pasa? ¿Alguien habló o no? Hola, ¿alguien habló o no? Bueno, seguimos nomás. Educación, la parte de difusión, entonces, sobre todo los problemas, la parte de las posibles consecuencias que puede traer estos incendios de tipo forestal, y la parte de legislación, o sea, de las leyes en sí que controlan o penalizan, digamos, aquellos que están ocurriendo en falta en este sentido. La educación, ser parte de un programa de prevención referido a la enseñanza, como decíamos, de los distintos sectores de la población, o sea, abarca al público en general. La difusión se refiere al uso de medios de comunicación masivos para difundir, digamos, los distintos problemas que representan los incendios forestales. Y la legislación forestal, el tercer punto, el conjunto de leyes, decretos y reglamentos tendiente a normalizar y regularizar la actividad forestal. Los distintos estados de un incendio. Acá lo tenemos en pantalla, fuera de control. En este caso el fuego se propaga libremente sin ninguna intervención de control por parte del ser humano, ¿no es cierto?, de los humanos. El fuego se dice que está detenido o contenido cuando por cualquier circunstancia, ya sea natural, ambiental o a raíz de los trabajos de combate del fuego, por supuesto, ¿no?, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. Que el fuego esté detenido no significa de que todavía no esté humeante, ¿no es cierto?, al igual que cuando está controlado todavía puede seguir humeando. En el caso de que el incendio no muestra ningún signo de actividad, se conoce con el nombre de extinguido.
no hay actividad en ninguna de sus partes. El controlado sería el incendio que puede mostrar actividad y humo, como le decía, en su interior, y el circunscripto quiere decir que a pesar de los trabajos no están todavía, han detenido o contenido el fuego, abarcan a todo el perímetro donde se está realizando el incendio. Entonces quiere decir que está circunscrito a ese lugar. ¿Cuáles son las partes de un incendio? Bueno, las partes de un incendio sería la cabeza, que es la zona donde se propaga con mayor rapidez y determina en este caso la dirección de avance, en este caso desde la izquierda hacia la derecha, ¿no es cierto? Es la zona de avance. La cabeza, acá en la parte de la izquierda, ¿no es cierto? La cola, por supuesto, es el lado completamente opuesto a la cabeza y es la zona donde avanza con mayor lentitud, donde va a llegar el fuego, ¿no? En algún momento. Los flancos, por supuesto, son los costados del incendio y el observador debe imaginarse mirando desde la cola, o sea, de la zona donde hay menor impacto del incendio. Y así tenemos el flanco derecho, que va a ser en este caso la parte de arriba, ¿no es cierto? Que hay que mirarlo desde la cola, o el flanco izquierdo, que sería la parte, en este caso del dibujo, que es la parte de abajo, ¿no es cierto?, del esquema. El borde se considera al límite que hay entre las partes que están quemadas y las partes que no están quemadas. O sea, es la zona de transición entre una y otra parte quemada. El perímetro sería toda la vuelta, ¿no es cierto?, a lo largo del borde de la zona que ya está quemada y no quemada. Los dedos serían en este caso las porciones de incendio que se forman, digamos, a partir de la masa principal. Acá tenemos unos dedos hacia arriba, acá arriba, y otro dedo por la zona de abajo que se separan. Y esto, a su vez, forma lo que se conoce las bahías, que son estas zonas que no están quemadas y que comprenden entre el fuego principal y los dedos que se han formado. Que son zonas que, vuelvo a repetir, que no están quemadas, ¿cierto? Esta que está acá y esta que está en este sentido. Las islas son sectores de terreno que están no quemados en el interior del incendio, que sería esta parte que estamos viendo en el centro del incendio, de la masa. Por alguna razón, esta isla no ha sufrido los efectos del fuego. Puede ser por razones ambientales o naturales, por el mismo terreno, ¿no es cierto?, que no permitieron que ahí se difunda, digamos, el fuego. Y los focos secundarios son aquellos que se dan fuera de los bordes del incendio principal. En este caso sería este caracá, que está relacionado a las chispas que hablábamos anteriormente, que son llevadas por el viento y producen estos focos secundarios que producen nuevos focos de trabajo para el control del incendio. ¿Cómo se comporta el fuego? Según distintos factores. Uno de los factores es la topografía del terreno, otro es la cantidad de combustible que hay en el lugar, y el otro es las condiciones atmosféricas, ¿no es cierto?, reinantes al momento del incendio. Entonces, estos son factores que van a afectar el comportamiento. En cuanto a la topografía, lo que se refiere al relieve del terreno, si es plano, si es ondulado, si es zona montañosa, como es la zona, por ejemplo, del Bolsón, esto que hubo más recientemente, incendios que estaban descontrolados, tienen su influencia, digamos, en el comportamiento del fuego. La altura, sabemos que tienen temperaturas, humedad relativa,
y viento completamente distinto a lo que son en las zonas más bajas, ¿no es cierto? La pendiente influye en la velocidad y dirección del viento y por lo tanto en la formación de focos secundarios. Y también aquellos que están en el manejo de fuego deben considerar toda esta presencia de cañadones, de rocas, de montañas, de presencias de arroyo que les pueden servir como fuente para agua, digamos, para utilizar, digamos, para el control de incendios. Los combustibles, que sería el otro factor, ¿no es cierto?, que corresponde a, o que va a incidir en el comportamiento del fuego, son materiales que se considera que pueden arder y pueden ser en estado vivos o muertos, ¿no es cierto? Hay aquellos que son ya muertos van a ser más combustible o más comburente, digamos, que aquellos que estén en forma viva. Una vez que está iniciado, ambos pueden ser utilizados como combustible. Y la ubicación de los mismos, ¿no es cierto?, según sea, superficiales, que son aquellos que se propagan a través de la vegetación existente, ¿no es cierto?, que habíamos visto que están al ras del suelo, se considera hasta 1,80 m aproximadamente de altura, y que son hojarascas, acículas, ramas que han caído, ramas secas, arbustos, árboles jóvenes, sotobosque en general. Los subterráneos generalmente son bastante peligrosos porque consumen el humus y el material orgánico que se encuentra debajo de la superficie. Y pues, si bien su velocidad de avance es lenta, los daños que produce son bastante prolongados, ¿no es cierto?, y bastante importantes. Y por último tenemos los aéreos o de copas que se propagan a través de las copas. Estos son los más difíciles de controlar porque están a nivel de altura y se van llevando de un árbol hacia otro. Es muy difícil, ¿no es cierto?, de control en plantaciones de pino y, por supuesto, como vimos las imágenes, son los más violentos y espectaculares por la luminosidad y el calor que desprenden. Y son, como les digo, muy difíciles de controlar. Estos aéreos son comunes en plantaciones de pinos, en pinares, pero generalmente se dan muy poco en bosques nativos. O sea, el bosque nativo tiene esa ventaja, digamos, de que la desuniformidad del material vegetal que existe en ese bosque aparentemente es de barrera para el avance de este tipo de fuego. Otro factor que se tiene que tener en cuenta es la continuidad del combustible. Si hay árboles que están más pegados uno de otro, por supuesto va a ser el avance mucho más rápido que si están en forma mucho más espaciada. Si la distribución es más o menos continua sobre el terreno, vamos a decir que los combustibles tienen continuidad horizontal. En cambio, si están en estratos superficiales y aéreos, se hallan conectados desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, y en ese caso se habla de una continuidad vertical. Una de las tácticas o de las técnicas de combate consiste básicamente en cortar dicha continuidad, sobre todo la de nivel continuidad horizontal, a través de las líneas de cortafuego. Estas líneas no permitirían esa continuidad tanto horizontal y en menor medida la continuidad vertical, porque para eso habría que eliminar hileras de pinos, digamos, que no permitan ese avance. Acá tenemos algún diagrama de lo que serían los fuegos superficiales que se dan a nivel del sotobosque, a no más de 1,80 m del suelo, los subterráneos que consumen materia orgánica y el humus que se encuentra en el terreno, están por debajo de la superficie del suelo y por lo tanto el daño que producen es bastante
bastante importante y tiene su consecuencia, ¿no es cierto?, recuperación a más largo tiempo. Y los aéreos son aquellos que se transmiten a nivel de las copas, ¿no? Hay una continuidad vertical porque va subiendo hacia la parte superior o viceversa, ¿no es cierto?, de la parte superior desciende hacia la parte más baja. Y el tercer factor que hay que considerar es el tiempo atmosférico, ¿no es cierto? En este caso están los factores ambientales, el viento, la temperatura y por supuesto la ayuda de la lluvia, ¿no es cierto?, que serían muy importantes en el momento de que se produzca el fuego. En el caso del viento, afecta, por supuesto, la dirección del viento, la intensidad y velocidad, la propagación del incendio. O sea que está altamente relacionado porque esto oxigena, el tercer factor, ¿no es cierto?, del fuego es la oxigenación, y la acción del viento oxigena y produce esta mayor intensidad en el incendio. Inclina las llamas, poniéndolas en contacto rápidamente con otros combustibles, ¿no es cierto?, por delante de ellas, sea a nivel de sotobote o a nivel aéreo. Y además también está relacionado a la producción de chispas a largas distancias que producen los focos secundarios, esto que habíamos hablado anteriormente. El sol calienta tanto la tierra como el agua y por lo tanto también se calienta el aire, que termina ascendiendo por convección. Acuérdense que el fuego por convección habíamos dicho de que es el más peligroso porque es el que va hacia la parte aérea, hacia la parte superior. En la parte baja es ocupada por un aire más frío y constituye el movimiento de masa de aire que produce viento, ¿no? O sea que el mismo fuego también se realimenta, digamos, por acción del fuego, por acción del viento. El otro factor, la temperatura, tiene una relación directa, digamos, con el calor. Cuanto más calor, hay mayor desecación de los combustibles. Bueno, para medir la temperatura del aire, como habíamos visto, que puede llegar hasta 600 grados centígrados, se utiliza un termómetro que se expresa en grados Celsius. Al haber alta temperatura, la humedad relativa es más baja y por lo tanto, al haber menor humedad, el incendio va a ser más agresivo, más severo. Esto es importante lo que les voy a decir porque aquellos que se dediquen o que tengan alguna relación con la parte forestal, esta condición, ¿no es cierto?, de altas temperaturas con humedad relativa, generalmente se da después de media mañana, o sea, más o menos de las 9, 10 de la mañana, y hasta a la media tarde, hasta las 4 o 5 de la tarde, según sea el momento del año, ¿no es cierto? O sea que mayor temperatura y humedad relativa durante las horas de sol. A la noche, la temperatura, por supuesto, baja y la humedad vuelve a subir y entonces sería un momento ideal para el control de estos focos chicos, ¿no es cierto?, de fuego, hasta más o menos las 10 de la mañana. Después de esa hora dice que hay grandes posibilidades de que el fuego se vuelva a expandir y se vuelva a escapar del control de las brigadas de trabajo. Y hablando de brigadas, esta es una brigada que tiene que tener un equipamiento específico. Acá es como se forman las brigadas el frente hacia atrás. El jefe de la brigada generalmente está al fondo, al final de la línea, ¿sí? Observa qué es lo que están haciendo los operarios, ¿no es cierto?, de la cuadrilla. Una cuadrilla está constituida entre 6 a 10 personas, según el tipo de fuego, y hay un distanciamiento al dirigirse hacia el fuego, digamos, entre las personas, entre los operarios de la cuadrilla.
De esa manera pueden operar sin necesidad digamos, de que las herramientas que lleven se hagan interferencia una con otra. Tienen un espacio de trabajo. Generalmente en los incendios van los elementos cortantes primero, después en el centro va una de comunicación, ¿no es cierto?, que es el que tiene en ese caso la remera roja, ¿no es cierto?, que lo distingue. Y el restante al fondo también de remera roja es el jefe de la cuadrilla. ¿Cuáles son las herramientas que tienen estas cuadrillas? Bueno, uno de los elementos es este tipo hacha, que se llama asacha o Pulaski, y contiene dos partes. Una parte filosa, ¿no es cierto?, que es semejante a un hacha, y la otra en forma de asada en la parte trasera. Entonces se puede utilizar de una como asada o como para cortar, digamos, maderas, troncos, ramas, en este caso bastante importantes. Y el mango es de madera. Rastrillo segador, que está compuesto por dientes de forma triangular, muy afilados, digamos, para eliminar todas las malezas chicas, digamos, que se encuentren cuando se está haciendo una brecha cortafuego. Hay que eliminar todas las malezas y bueno, este elemento se utiliza para ese, también con mango de madera. El rastrillo McClay, que es lo que estamos viendo acá en el centro, tiene hojas de acero con dientes por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado tiene como si fuera una especie de asada ancha que también sirve, por un lado, para eliminar o sacar maleza, digamos, con estos dientes afilados, y por el otro lado mover la tierra haciendo una especie o sea, tratando de eliminar todo el material vegetal posible y dejando solamente la tierra, ¿no es cierto?, para menor propagación del fuego al formar el cortafuego, ¿no es cierto?, esa brecha cortafuego. Los batidores, que son lo que estamos viendo acá en la foto de la derecha, son de caucho, de forma rectangular o cuadrada, ¿no es cierto? Tienen mango, o sea, soporte de mango de madera, pero también tienen acá el enganche con el mango de acero, ¿no es cierto? Cómo está trabajando los batidores, ¿no es cierto? Que lo que tratan es de sacar oxígeno y de esa manera para estos casos de pastizales es importante, digamos, herramienta para controlar el fuego. Otros equipos, herramientas de zapa, que son los que van en la parte de atrás de la pila de los combatientes. Tenemos la pala frontal, y tiene filos en la orilla para ir también produciendo cortes en el caso que sea necesario de ramas finas, ¿no es cierto?, para eliminar material combustible. El rozón, que es el que estamos viendo en la parte de abajo, es una hoja de acero con filo, ¿no es cierto? Puede tener filo de un lado, de la parte de adentro, o de la parte, incluso en la parte de afuera. También es una especie de herramienta de corte, ¿no es cierto?, que permite cortar ramas relativamente de un grosor medio, con mango de acero y largo, ¿no es cierto?, para llegar hasta arriba. ¿Cómo se las clasifican? Según su función. Bueno, acá tenemos de corte, de raspado, de sofocación y de cavado, según cumplan uno u otro propósito. Hay algunas que cumplen doble propósito por la forma en que están diseñadas, ¿no es cierto? Como es el caso, por ejemplo, de esta de la hacha o Pulaski, que puede ser de corte, pero también fíjense que puede ser de raspado, hacha o Pulaski. El rastrillo McCloy, que es el que tenía los dientes filosos y del otro lado la parte como si fuera una asada,
también es un elemento de corte, o también puede ser por la otra parte un elemento de raspado. Lo mismo la pala forestal de corte, o también para sacar, digamos, tierra o malezas chicas, digamos, del camino cortafuegos. Dentro de la sofocación, para sacar oxígeno, el batidor, y también puede ser las palas, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar a forma de batidor, pero ya son un poco más pesadas, digamos, para hacer ese movimiento que nos permitiría, o sea, cansaría al operario más rápidamente. Y la de cavado, que ahí nuevamente entra con esta tercera función, la azahacha o Pulaski, y también las palas, ¿no es cierto?, por supuesto, que son para cavar. Según su versatilidad, es otra forma de clasificarlas. Tenemos aquellas simples, que son el batidor, para sacar el oxígeno, el rozón, para raspar, el rastrillo segador. En cambio, las múltiples, como hemos visto, son las palas, el Pulaski y el rastrillo McCloy, que sirven para estas distintas funciones que habíamos visto anteriormente, de corte, de raspado, de sofocación. Luego tenemos los equipos motorizados. Dentro de los equipos motorizados tenemos las motosierras, que son útiles, ¿no es cierto?, para la construcción de líneas, líneas cortafuegos, volteando árboles o arbustos, ¿no es cierto?, que se encuentran en ese sector que se necesita interrumpir el paso del fuego hacia nuevas plantaciones. Generalmente son de espadas cortas, 45 a 65 centímetros, ¿no es cierto?, de largo, y esa es un poco la distancia que tiene que haber en la fila de los operarios, de los combatientes, cuando se dirigen hacia el punto de combate, ¿no?, hacia el punto de fuego. Otros son las desbrozadoras, ¿no es cierto?, que esto se utiliza para eliminar corte o malezas, ¿no es cierto?, livianas en la línea de cortafuego. Con ambas se obtiene alto rendimiento y en general se utiliza poco combustible. Por lo tanto, son bastante prácticas, digamos, para combate del fuego, porque hay que tratar de minimizar, digamos, los pesos posibles para llegar hasta la línea de fuego. Por eso se lo conoce como equipos motorizados livianos. En cambio, los equipos motorizados pesados ya estamos hablando de elementos como las topadoras, por ejemplo, que son muy útiles, pero requieren, digamos, de que el suelo permita su entrada, que pueda avanzar, se requiere mucho combustible, y la movilización es mucho más lenta también hacia el sector, digamos, donde hay que hacer el combate, ¿no? Otros ejemplos pesados, por ejemplo, otros ejemplos, ¿sí?, de equipos motorizados pesados son tractores con arados, que esto permite, sí, limpiar toda la superficie y hacer un contrafuego importante que no permita el avance del fuego hacia otros sectores agrícolas. ¿Cómo sería la secuencia de herramientas en esa línea de combate que estamos hablando, ¿no es cierto? En el caso de combustibles livianos, o sea, pasto, o que sea al nivel del sotobosque, ¿no es cierto?, la ignición o el fuego, entrarían primero las azahacha o Pulaski, que rompen el suelo y ubican en línea, o sea, hacen una línea demarcada. Y también determina el ancho, o sea, el largo que va a tener y el ancho que va a tener la línea. O sea, son los que marcan el terreno para las siguientes herramientas. Después entra el primer McCloy, que corta el combustible liviano, o sea, todo lo que sea pastizal bajo lo elimina. Después entra el primer rastrillo segador,
que corta todo el material liviano que se encuentra en pie, o sea que soportó el paso del primer McCloud. Después llegan las palas que raspan el suelo mineral, así que queda pelado a lo largo y a lo ancho de toda esa línea de contrafuego. Y posteriormente un combatiente con una pala y otro con una mochila de agua u otra herramienta a requerimiento de jefe, de manera de mojar, digamos, la zona donde se va a realizar ese contrafuego. Para el caso de combustibles medianos, o sea, ya son más importantes, es a nivel de sotobosque o a nivel de pastos más altos, ahí en ese caso lo primero que entra es el machete o rozón, que inicia el trabajo despejando la vegetación media y liviana, y que incluye ramas, matorrales, y puede ir también limpiando toda la parte baja de los árboles hasta a la altura de 1,80, que es lo que permitía ese primer tipo de incendio. Después viene el Pulaski o la azahacha, que rompen el suelo y ubican la línea, ¿no es cierto? Nuevamente vuelven a marcar la línea y el ancho que se va a realizar el trabajo. Después viene el primer McCloud, que corta y junta todo el material posible, o sea, con ese tipo rastrillo y con el tipo asado, según el lado que lo use. El segundo Pulaski, que ensanchan la línea de fuego. Las palas y los rastrillos raspan la línea hasta que aparezca el suelo mineral y dispersan el material vegetal combustible que puede haber en ese sector de cortafuego. Y el tercero viene el combatiente con una mochila de agua u otro equipo a requerimiento del jefe a fin de mojar esa superficie, digamos, que se preparó como cortafuego. O sea que según el tipo de combustible es el orden de ingreso de las distintas herramientas. Y en este caso ya estamos hablando de bosques combustibles pesados, o sea, bosques adultos. En ese caso, lo primero que entra es el Pulaski. Ahí estas hachas inician el trabajo. Se puede utilizar motosierra, ¿no es cierto?, para ir eliminando material, ramas gruesas. También el uso de machetes. El rozón, que sería esa especie de pico loro, ¿no es cierto?, con filo. La primera azahacha o Pulaski ubica la línea corta combustible, o sea, siempre en los tres casos la azahacha es la que demarca cuál va a ser el largo y el ancho del cortafuego. La segunda azahacha ensancha la línea, o sea, va marcando con en mejor nivel, digamos, ese sector del cortafuego. Tercero entra el McCloud, que raspa, corta y despeja todo el material posible. Después entran otras azahachas, otros Pulaski, ¿no es cierto?, que van ensanchando, van agrandando los bordes y realizan el volteo de algún árbol con un diámetro más o menos fino, digamos, que puede ser árboles o arbustos. Y también cortan raíces, porque a través de las raíces puede generarse este fuego subterráneo que habíamos hablado, que quema tanto materia orgánica como a el humus que se produce a través de la descomposición de la hojarasca, ¿no? Y por último vienen las palas y rastrillo que raspan la línea hasta que aparece el suelo mineral y que nos deja material combustible sobre esa línea de cortafuego. Y por último, el componente indispensable para el control del fuego, que es el agua. El agua es el mejor elemento para extinguir el fuego. Si uno lo tuviera disponible, sería más fácil, digamos, el control de los
pero generalmente está alejada, en la mayoría de los casos, de donde se produce este siniestro, ¿no? Por lo tanto, llevar el agua hasta el lugar del fuego es bastante, a veces, engorroso. Esto se puede hacer a través de motobombas, de mangas, se pueden poner con bombas, digamos, que si hay una fuente, algún arroyo o alguna fuente de agua cercana. Aviones hidrantes, pueden ser helicópteros también hidrantes, y por último, ya de menor capacidad, las mochilas de agua, que pueden ser de 10 o 20 litros, según las alternativas que tenemos para llegar con el agua hasta el fuego. ¿Cuál es lo que hace el agua en el fuego? Enfría rápidamente al fuego si le aplicamos el agua como forma de gotas de lluvia. O sea, no es, hay que tirarle un chorro, sino cuanto más diluido estén las gotas, es mejor el efecto que hay sobre el fuego. De esta manera reduce la cantidad de oxígeno que es indispensable, digamos, para la combustión. O sea, oxígeno, temperatura y combustible son los tres componentes. Bueno, en este caso, gotas en forma de lluvia disminuyen la cantidad de oxígeno y por lo tanto va a incidir sobre la combustión. También puede actuar sobre otro componente de ese triángulo, que es los combustibles, mojándolos, haciendo más húmedo y por lo tanto retrasando, digamos, nuevamente que tomen temperatura. De esa manera le retrasás y necesitan más tiempo para volver a ser inflamables. Esto es otra de las ventajas. Si se aplica agua en forma de chorro, o sea, con más presión, lograremos llegar a puntos más lejanos, pero, digamos, el efecto no puede ser tan eficiente, digamos, como el de las gotas de lluvia. Acá tenemos algunas herramientas para una bomba de agua, ¿no es cierto? Si tenemos una fuente de agua cercana, podemos utilizar esta fuente de agua para cargar o tirar directamente al fuego, cargar las mochilas o lo que sea, algún camión tanque. Las mochilas que se cargan en la espalda, ¿no? Con este aplicador en forma de lluvia, de gota de lluvia, y los aviones hidrantes, que este avión, así como está, con los colores, ¿no? Está presente en Apóstoles, ¿no es cierto?, en que hay para el manejo nacional del fuego, Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Estos aviones hidrantes están en Apóstoles, digamos, para la zona de Corrientes, norte de Corrientes y Misiones. Y hacen el trabajo que estamos viendo, ¿no es cierto? Cargan agua, digamos, una fuente de agua, que sería un río, básicamente, y lo extienden sobre el fuego, digamos, donde ocurra. ¿Cuáles son los inconvenientes en el uso del agua? Bueno, los inconvenientes es que se necesita mayor acercamiento al fuego para llegar al chorro de agua. El material a utilizar, tanto de mangas, motobombas, mochilas, por supuesto, como dificulta el desplazamiento más rápido del personal, porque ya necesita llevar esa carga encima, ¿no? Se debe trabajar a distancia para contar el tiempo suficiente para desplegar el material, sobre todo en el caso de manguera, ¿no es cierto? Manga o manguera, debe estar a una distancia suficiente para permitir ese despliegue del material. Deben ser materiales específicos para incendios forestales que aguantan, digamos, las temperaturas que hay cercanas a la zona del incendio.
Se necesita contar con gran cantidad de combatientes, ¿no es cierto? Porque como el agua rápidamente se termina en una mochila de 20 litros, necesita ser reemplazado por otro ya con una mochila preparada y que cubra ese sector hasta que recargue este combatiente, ¿no? Por el peso sufre mayor cansancio y por lo tanto el rendimiento va a ser menor. Y se necesita más tiempo en la planificación por la complejidad de las operaciones. O sea que no es fácil lidiar con combate a través de solamente el agua, ¿no? Y bueno, ustedes habrán visto a lo largo de las rutas que generalmente hay una distribución de cartelerías donde van indicando, digamos, el índice de peligro de incendio, que se clasifica con bajo, en color verde, moderado, en color azul, alto, ya entra en color amarillo, muy alto, anaranjado y peligro extremo de incendio con el color rojo. Cuanto más se acerca a estas condiciones de muy alto o extremo, mayores deberían ser los cuidados que se deberían tener para el control, digamos, para la prevención de incendios forestales. Y así es como lo toman las empresas forestales, ¿no es cierto?, que tienen sistema personal o cuadrillas de combatientes preparados para entrar en esta circunstancia, digamos, gracias a Dios en Misiones no es que haya habido grandes cantidades de incendios, aunque han ocurrido, por lo tanto hay que tener todos los cuidados y prevenciones que correspondan, pero básicamente no es un problema de importancia los incendios forestales, básicamente, ¿no? Acá están, digamos, las distintas localidades donde está distribuido, digamos, estos carteles que indican mayor o menor peligrosidad según las condiciones ambientales. Ahí en la facultad nuestra, en la cátedra de agroclimatología, también se realiza este trabajo, digamos, de distintos componentes meteorológicos que determinan esta peligrosidad. Es el índice de Monte Carlo, uno de los índices que se utiliza para determinar esta peligrosidad o este grado de posible incendio. Bueno, y ese sería todo lo que tengo para hablar sobre el tema de los incendios forestales. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema de los incendios forestales? Profe. Sí. ¿En la provincia hay torres de vigilancia de incendio o no? Sí, hay algunas, sí, hay algunas. Es más común observarlas en la zona de Corrientes, sobre todo sobre la ruta 14 en Corrientes, se observan muchos de ellos. Pero hay, sí, en Misiones hay conozco algunas ahí, sobre todo el Alto Paraná tiene algunas plantaciones, torres de vigilancia. Arauco hace poco... Ah, perdón. No, sí, dale, decime. Arauco hace poco adquirió un avión hidrante también. Quería comentar. Sí, me imagino. Aunque, ya te digo, me parece que los incendios acá en Misiones no han sido de importancia. Ha habido, sí, digamos, este verano sobre todo con la seca, se observa que hay bastante, pero está muy delimitado. O sea, los bomberos de tierra me parece que cumplen hasta ahora un buen papel y hacen un control, digamos, bastante eficiente de estos. ¿Hay algún tipo de legislación que regule la quema de campo? Mira, acá en Misiones no, pero en Corrientes sí está legalizado. Y también no sé si ustedes habrán escuchado que en la zona del Delta hay momentos de quema
y que también estaban en vías de legalizar ese tipo, porque generalmente son provocadores de incendio, ¿no? Ahí en Corrientes lo conocen como el herbicida correntino, en la quema de pastizales para producir pasto nuevo, digamos, para el ganado. O sea, lo hace el sector ganadero. Pero a veces si hay alguna forestación cerca, se puede desmadrar y irse para esa forestación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, horario ideal para las quemas, por lo menos fuera de la provincia, realizan de noche, ¿no? Se realiza todo el manejo, o sea, fuego controlado por la noche. ¿A dónde decimos eso? Y en la región de Corrientes. Corrientes. Pero, mirá, yo he visto de día también, la verdad que no sé si eso está, digamos, como teóricamente debería ser que se haga de noche por la mayor humedad, digamos, que hay, pero generalmente vos debes de día también en la ruta, a veces el humo no te deja ni pasar, ¿viste? De la cantidad de humo que hay, o sea que no creo que se haga solamente de noche. Aparte, aparece el sol y no sé cómo lo vas a controlar ahí, porque eso se va y se va. Son pajonales que queman y esa paja seca generalmente es muy difícil de detener. ¿Alguna otra? El campo dice, además de generar... A ver. Además de generar pastura nueva, baja la carga de parásitos del campo. Por lo general las quemas se hacen el día anterior a cada... Ah, sí, claro. Eso sí, tienen en cuenta, digamos, condiciones ambientales para días posteriores, de manera que si se desmadra el fuego, la lluvia, todo eso pueda ayudar a controlar. En ese caso, sí. En eso sí. Profe, Sí. igual yo creo que Misiones va re lento en eso, porque creo que en el año 2010 se había presentado para crear la de brigadas paracaidistas acá en Misiones, pero ya como que se presentó en su momento en la Cámara de Diputados y eso, que ya salía, ya pasaron 10 años. ¿A qué legislación te referís vos? No, digo de la creación de los bomberos, una brigada de bomberos paracaidistas. Sería la primera, digamos, para combatir incendios forestales en Sudamérica incluso, pero eso ya fue hace 10 años que se había presentado, supuestamente ya estaba para aprobarse. Mirá, no conozco eso, pero yo creo que los cuerpos de bomberos que tenemos en la provincia están muy capacitados para el control yo creo que calculo que por eso no se habrá avanzado esa legislación. Porque, por ejemplo, lo que había pasado ahora, más o menos, sí, en octubre, noviembre, cuando para la zona de Oberá por ahí se incendiaba, como que los bomberos no tenían acceso porque siempre ocurrían los cerros del monte. Entonces, como que al no tener acceso, como que dejaban nomás que se queme. Ah, sí. ¿Y esto qué serían, en este caso, paracaidistas, viste? Sí, serían una brigada de elite, digamos, paracaidistas, como que justamente para llegar rápido a los focos. Pero ¿y cómo llevarían por ejemplo, llevarían las herramientas, el agua? Claro, serían más o menos trasladados por el ejército. Creo que justamente del ejército argentino o sea, se crearía la brigada con formación a personal del ejército. Bueno, voy a mirar un poco a ver, pero no. La verdad es que nunca había escuchado eso. Aparte, yo creo que se les va a hacer complicado después el rescate de ese personal, si está en el medio del fuego, ahí cómo va a ser. Hay que estudiarlo bien. Y sí pasa que igual sería una preparación porque sería ponerse a la par, ponerles de países que tienen como Estados Unidos, Rusia, países de primer nivel, por supuesto. Pero mira, te digo que cuando ataca ahí en California, que nunca llueve en el sur de California, dice que
hasta los barrios linderos, eso, por más que haya... Claro, justamente allá tenían una brigada de élite, creo que en el año 2014 también se quemaron toda la brigada porque el fuego creo que alcanzó 2 kilómetros, se expandió en 28 minutos, como que en un momento le rodeó y bueno, los rescataron después carbonizados. Así que de élite carbonizada. Y bueno, sí es un tema interesante para estudiar y yo creo que toda una especialización dentro de lo que es la parte de la protección forestal sobre todo, ¿no? Me parece que es una especialización importante. Y hay un muchacho que es Luis Bessol, que no sé si alguno lo conoce, que es la zona del Soberbio, que él ha estado en incendios en California, él es el que nos preparó este material, digamos, para las clases, y él nos daba las clases varias veces, mostrando incluso las herramientas y el equipamiento que se utiliza. Pero, bueno, últimamente, en los últimos años, por razones económicas, no lo hemos podido traer a dar esta clase, lamentablemente. Pero bueno, es muy bueno, es un brigadista del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y siempre que hay incendios acá, siempre lo llevan como, digamos, consultor importante, digamos, para ver cómo se puede manejar esa situación. Ahora se está realizándose la brigada de incendios de Misiones se está realizándose ahora. No es de paracaidista, como dijo Alejandro, pero sí, este año, a partir de lo que se ocurrió el año anterior, se está realizando la brigada. Ya se hizo el primer encuentro donde se está seleccionando los mejores bomberos de toda la provincia para conformar la brigada provincial de bomberos voluntarios para especialización en lo que sería incendios forestales. Ah, sí, está formando. Bueno, muy buena noticia. Profe, Bueno, usted, ¿hay tipo, digamos, un seguro en contra de incendios en las plantaciones forestales o algo así? mira, no conozco ni he escuchado que haya un incendio, como es, seguro. Sé que hay seguro contra granizo en el sur, por ejemplo, eso sí es muy común, pero contra incendios forestales, la verdad que no he escuchado nada, ni conozco nada al respecto. Ni tampoco he escuchado ofrecimiento por parte de las empresas de seguro que ofrezcan ese tipo de seguro. No sé si hay alguien que conozca, no sé, Alicia o Eddie, ¿vos conocés algo al respecto? No, yo no estoy seguro tampoco, Juan Pedro, pero creo que a pedido solamente las empresas pueden hacer algún tipo de un paquete de seguro, ¿sí? A ver, acá Campos puso algo que puede ser interesante. Hay una cuestión con el tema de la compra de tierras arrasadas, que va de la mano con el tema incendio. Sale un poco del tema, pero están conectados al transporte. Vos sugerís de que a veces son intencionales esos para, digamos, después de comprar las tierras, ¿a eso te referís? Campos. El año pasado también se estaban impulsando leyes para hacer que si se quema un bosque, o sea, si se quema un terreno, no se pueda cambiar el uso que tenía antes hasta por al menos, digamos, 25 años así una cantidad de años grande para evitar justamente los incendios intencionales. Eso había escuchado el año pasado. Eso había propuesto Kirchner, Máximo Kirchner, ¿no? Había escuchado que a raíz de los incendios en la zona del Delta, que por 20, creo que 20 años, no, 60 años, no sé qué un número era, no se podía, al parecer era intencional la invasión de un incendio importante en Corrientes. Sí, eso también puede haber algún trasfondo ahí de aquellos que quieren comprar terrenos o campos, digamos, a valores más bajos. Puede haber de todo, en este país da para todo, así que
puede ser factible. Sí, Bueno, está contemplado. Por ejemplo, yo ahí entré a la página de Sancor Seguros, por ejemplo, y está. sí. Sí, está, o sea, como la categoría de heladas, granizo, y también hay la posibilidad de incendio. Bueno. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase hablamos la diferencia entre lo que es enfermedad y daños. Enfermedad son alteraciones que se producen a la fisiología de la planta en forma o sea, consecutiva, ¿no es cierto? Se produce el daño y va afectando la fisiología de la planta a través del tiempo. En cambio, a daños, nosotros en este curso vamos a llamar a aquellos que se producen de un momento hacia otro. Se conocen con el nombre de daños fisiogénicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan idea de qué es lo que estamos hablando para diferenciarlo de lo que son enfermedades. Tenemos algunos de factores externos, digamos, de tipo natural y otros de tipo artificiales, ¿no es cierto? Entre los de tipo natural tenemos los climáticos, que pueden ser exceso o deficiencia de agua, granizo, descargas eléctricas, quemaduras por sol, tornados, heladas, o sea que son cosas que ocurren en un momento determinado y producen un daño específico en la planta, diferente a los que son causados por organismos, digamos, patogénicos que a lo largo del tiempo van produciendo sintomatología y afectando, digamos, el desarrollo de la planta. Y dentro del carácter edáfico tenemos aquellos de tipos nutricionales, que muchos de estos seguramente van a ver ustedes o habrán visto ustedes cuando vieron el tema de suelo, básicamente. Y entre los factores artificiales tenemos los contaminantes de ozono, de la atmósfera, ¿no es cierto?, de la capa de ozono, que también pueden incidir sobre las plantas, sobre todo a nivel de viveros o de plantas jóvenes, cuando están cercanas a fábricas o algún otro organismo contaminante que puede causar algún efecto sobre las plantas. Entre los daños directos tenemos aquellos que produce el efecto, por ejemplo, del granizo, ¿no es cierto? En este caso, el daño directo es el daño por la caída de la piedra en sí, del granizo en sí, que produce heridas en el árbol. Los daños indirectos son aquellos que a través de esas heridas son puerta de entrada para otros patógenos que producen la muerte o el decaimiento de la planta. Algunos de los que son susceptibles, digamos, al ataque de granizo son las salicáceas, los sauces, los álamos, también están los paraísos, eucaliptos y por supuesto los pinos también son susceptibles al ataque de granizo, sobre todo por las heridas que produce y los daños a través de organismos patogénicos que entran en esas heridas y producen declinamiento. Se pueden detectar generalmente mucho más tarde de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en pino. Uno se lo observa generalmente cuando está ya la planta o la plantación está declinando. Y esto capaz ocurre a 2 o 3 meses después, posteriores al ataque de granizo. Por lo tanto, a veces no se conoce cuál es la causa específica de la muerte de esas plantas, ¿no es cierto? Si no hay alguien que ha observado la ocurrencia de ese granizo en esa zona. Acuérdense que el granizo también es por manga, o sea que una zona puede estar completamente afectada, un sector, y zona vecina sin ningún problema, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede observar? Se observa un chorreado de resina, en el caso de plantaciones de pino, ¿no es cierto? Se ve en el sotoboque todo el chorreado de resina. Y también se puede diagnosticar la presencia de granizo porque
el daño, las heridas, están de un solo lado del árbol, es el lado donde ha soplado el viento con granizo. Ese es el lado donde está afectado. Las araucarias, por ejemplo, son más resistentes al ataque, al daño por granizo, ¿no es cierto? Y en el caso de pino, plantas menores de 2 años se pueden recuperar, o sea, forman tejido de cicatrización y se pueden recuperar, ¿no es cierto?, si son conducidas básicamente, ¿no es cierto?, con una desinfección previa de las heridas, ¿no es cierto?, para ayudar a la cicatrización. Las adultas, en cambio, declinan, y ahí lo que se recomienda es hacer un aprovechamiento lo más rápido posible de las maderas. Acá tenemos algunos de los daños, digamos, que produce granizo, en este caso en cítrico. Fíjense que es sectorizado, sobre este lado es donde cayó la piedra. Si uno observa el lado contrario, en la parte de atrás, vamos a observar de que está completamente sana. Lo mismo en el sotobosque, digamos, de una plantación de pino, o en este caso de pera manzana, que también la zona del Valle de Río Negro y Mendoza hay mucha ocurrencia de granizo. Las heridas siempre se producen sobre el mismo sector, digamos, en este caso del tallo, de la fruta, y muy fácil de diagnosticar, ¿no? Acá tenemos algunas protecciones que se realizan en la zona de Mendoza y en el Alto Valle, digamos, contra el granizo. Se ponen telas antigranizo de manera de amortiguar la caída de granizo y de esa manera no provocar mayores daños en la planta, aunque sí se observa, digamos, daño en la plantación. En cuanto a los exceso o falta de agua, la falta de agua ocasiona daños importantes que se exteriorizan en una marchitez. Esta marchitez puede ser permanente, o en el caso de que se restituya el factor agua, la planta se puede reponer nuevamente si la marchitez no es permanente. Decoloraciones de las hojas, ¿no es cierto?, que van perdiendo su estado turgente y su coloración verde clásica. Y también se puede observar en algunas especies, no en todas, que la parte exterior de las hojas se vuelven necróticas, y desde ahí hacia adentro por la falta de agua. El exceso, por lo tanto, por el contrario, puede producir pudrición de raíces por falta de oxigenación en el suelo. Esa falta de oxigenación hace que las raíces se pudran y por lo tanto hay un decaimiento de las plantas por el exceso de agua, por inundación, ¿no? En el caso, volviendo al caso del granizado, las ramas y el tronco son los que reciben los mayores alto quemadura por sol. Quemaduras por sol, sí. En el caso de los troncos hay algunas especies que son muy susceptibles, como el caso de del kiri, por ejemplo. El kiri es un crecimiento muy rápido, muy vigoroso, por lo tanto es un tejido sin suberificar y está afectado por el efecto del sol. Generalmente, al momento del recepe hay que hacer un pintado de los troncos, digamos, el recepe sería el corte de la planta de kiri luego de un año para que tenga un fuste vigoroso. De esa manera no es necesario la poda de estos árboles, pero al ser un tejido tan esponjoso, tan sin suberificar, es necesario protegerlo con una pintada de cal. Ese pintado de cal puede ser con una mezcla de 1 kilo de cal, 1 kilo de cobre, por ejemplo, para proteger sobre factores externos patogénicos,
y 10 litros de agua. Esto nos serviría para hacer una protección del tallo, sobre todo en la zona del poniente del sol. Esa es la zona de la hora de mayor calentamiento y la que más daño produce. Otros que también son afectados son el pino paraná, sobre todo en estado joven, ¿no es cierto? Las tohonas también suelen ser afectadas por quemadura del sol, y la hierba y el té dentro de las plantaciones agrícolas también son afectadas. En todos estos casos es necesario realizar una protección al momento de las plantas jóvenes, ¿no? Y esa protección se coloca, digamos, es muy común colocar tablillas de madera que protegen del lado del poniente, ¿no? Vuelvo a repetir, el lado del poniente es el lado de mayor calor, digamos, para la planta, y es el que produce ese efecto de quemado. También en frutas se observa, habíamos visto ya en caso de ananá, en caso de aquellos vegetales, en caso de este pimiento, también el efecto de quemado sol. Hay algunos ensayos muy promisorios sobre el uso de caulinita. Caulinita sería como una especie de ceniza que se coloca o se tira sobre las plantas, se pulveriza sobre las plantas de manera de darle una protección, y esa protección los protege sobre el quemado, ¿no es cierto?, del sol, sobre las horas de sol más fuertes. Esto sería el efectos de tornado. Tenemos vientos de baja velocidad y vientos de alta velocidad. El caso de los de baja velocidad afecta a plantaciones jóvenes que puede producir deformaciones, básicamente, y en el caso de que la densidad no sea adecuada, también puede producir el torcido, digamos, el crecimiento torcido de los árboles, sin ser un fuste erecto, sino un fuste torcido. Y en el caso de los de alta velocidad, que es el caso de los tornados, por ejemplo, huracanes en los lugares donde existen, puede producir la rotura de ramas o incluso el volcado de árboles, ¿no? Acá estamos viendo el efecto de un tornado, que también es, al igual que lo que se produce en manga, es sectorizado, a veces una zona muy afectada, y bosques continuos o plantaciones continuas no tienen ningún problema, ¿no? Es sectorizado el tema. Otro efecto del viento es, como les decía, en el caso de plantaciones que son de baja densidad, producen este torcimiento de la madera con el viento y la producción de estos quinos. Estos quinos son presencias de goma de color negro, que realmente se dan en eucalipto, que al igual que lo que habíamos visto con algunos patógenos, producen una degradación de la madera, e incluso tampoco sirven para el uso en papel, digamos, para la fábrica de papel, para las papeleras, porque también mancha, digamos, la pasta de papel. O sea que también, al igual que lo que habíamos visto con algunos organismos, el efecto del viento en estos árboles de baja densidad o en plantaciones de baja densidad puede producir este efecto similar. Acá estamos viendo cómo un corte de una madera, en este caso un eucalipto, produce este quino con la presencia de goma que, ya les digo, inutiliza a la madera. Descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas no se conoce muy bien el proceso, pero generalmente utilizan la humedad de la corteza para producir rajadura que se da en los troncos. En algunos casos, como es el caso de las copas más frondosas, son más susceptibles que las pináceas, ¿no es cierto?, que tienen crecimiento más en forma piramidal, ¿no? Pueden producir estos daños así por heladas. Otro de los factores que dañan, que son especies susceptibles del paraíso, nuevamente, eucaliptus, kiri, toona, pinos,
los subtropicales, como es el Caribaea hondurensis, es susceptible, digamos, a producen estas bifurcaciones porque al secar el brote empiezan a brotar los brotes laterales y se pierde el fuste erecto, digamos, de los árboles. Bueno, esto es importante. Hay una de las formas de, cuando tenemos un lote, un terreno susceptible a heladas, elegir para plantaciones que son sensibles a heladas, más o menos la loma o media loma y con exposición al norte. Nunca con exposición al sur, porque la zona al sur, digamos, está mucho más fría que expuesto hacia el norte. Y en el caso de que se haya producido un daño por helada, es en algunas plantas, en algunas especies, como el caso de los eucaliptus o el caso del kiwi, por ejemplo, hacer un recepe, o sea, un corte en la parte basal, de manera que la planta se vuelva a crecer. Esto, por supuesto, hay que realizarlo en los años cuando la plantación aún es joven, ¿no? Hasta 2 o 3 años, que a su vez son los momentos de máxima susceptibilidad para las heladas, ¿no? Acá tenemos un eucaliptus que por el efecto de la helada no hubo recepe, o sea, no hubo recepe, se dejó crecer y se produce esta especie de pico del oro sería, que hace que la planta vuelva a crecer y toma uno de los brotes laterales, tome dominancia, pero ya ha perdido parte del fuste erecto, digamos, del árbol. Es un árbol que hay que cortarlo, digamos, y dar las medidas en 2 o 3 partes para evitar esta zona de torsión. Otra de las protecciones para heladas, sobre todo para cultivos agrícolas, ¿cierto? Es el uso de estas telas antiheladas que se colocan, digamos, sobre el cultivo que se quiere proteger, ¿no? Esto serviría tanto para el control del frío como también para protegerlo de posibles granizadas. En este caso es un cultivo de ananá. El cultivo de ananá es de tipo tropical, por lo tanto en Misiones, si no es una zona libre de heladas, hay que realizar un tipo de protección, si no se hace bajo invernáculo, cuando se hace a cielo abierto, y se utiliza esta tela antiheladas para protegerlo. Protege o cambia hasta 2 o 3 grados centígrados con respecto a la parte externa. O sea que si es una helada fuerte, por más que se le ponga esta protección, tampoco va a ser, va a proteger al cultivo. Pero las heladas que se dan acá, de 2 a 3 grados centígrados bajo cero al sumo, sirven, pueden proteger perfectamente bien. La nieve es otro factor, por suerte acá nosotros en Misiones no tenemos, pero aquellos que tengan la posibilidad de trabajar en el sur, posiblemente sí tengan que lidiar con este factor. El peso de la nieve puede producir el quebrado, digamos, sobre todo de árboles en la parte apical, por el peso mismo de la acumulación de la nieve. Y otro tema que hay que tener en cuenta, que está ocurriendo, si alguno viaja a lo largo de la ruta 12 hacia Posadas, van a ver que la mayoría de los árboles que están aledaños a la ruta están parasitados o con este tipo de plantas parásitas que crecen en la parte superior del árbol, ¿no es cierto? Que la mayoría de los casos es esta hierba pajarito, Psittacanthus coriaceo, que produce, digamos, el decaimiento porque absorben, digamos, los nutrientes que les corresponden al árbol, lo van absorbiendo ellos para su nutrición y por lo tanto van produciendo el decaimiento de los árboles que están afectados, en este caso, por esta hierba pajarito, o el otro que también puede ser un parásito importante es el clavel del aire. El clavel del aire ya se observan plantas que están secas totalmente y parasitadas
por una gran cantidad de clavel del aire que lo están parasitando. Estas plantas parásitas compiten por la luz y el oxígeno, ¿no es cierto? También alteran la fotosíntesis, la respiración y transpiración de la planta huésped. Se alimentan de las reservas de la planta hospedera. Producen estrangulaciones de floema, sobre todo en el caso de ramas medianas a grandes, y por lo tanto hay una obstrucción en el pasaje de los alimentos asimilados hacia las raíces. Impiden la formación de nuevas hojas por alimentarse o cubrir los brotes, entonces no permite la nueva formación de nuevas hojas. Los hospederos declinan prematuramente y por lo tanto también detienen su crecimiento normal. ¿Qué se utiliza? Fíjense, acá hay una planta totalmente parasitada por claveles del árbol. Cortar y quemar en el caso de que sea posible las ramas que están parasitadas al inicio del proceso de parasitación. Aplicar el método físico, ¿no es cierto?, que sería la corta de las ramas y la quema. Métodos hidráulicos, tratar de, mediante algunos estos hidrolavadoras, tratar de eliminar lo posible estos claveles, digamos, en la parte superior, sobre todo al inicio de los ataques, ¿no es cierto? Y el método químico, que no hay ningún producto que sea efectivo para el control, pero el cobre podría ser un elemento interesante para, en caso de estado incipiente del ataque de clavel de aire, por tratar de producir el control de estos claveles. Luego tenemos aquellos que son utilizados para la poda, que también es otro problema. En este caso no sería, es un factor inducido por el hombre. En este caso sería abiótico, no abiótico. Que es cómo se debe realizar una poda en forma correcta. Esto seguramente lo van a ver nuevamente en silvicultura, ¿no es cierto?, cómo es una poda correcta. Pero en el caso de herramientas que no son recomendadas para realizar la poda, tenemos el caso del machete, la foiza o la motosierra. Generalmente lo recomendable es realizar con tijeras de podar cuando las ramas son pequeñas y los cortes deben ser al ras, de manera de que no producir demasiadas heridas. Fíjense que acá hay un corte irregular y ya hay formación de organismos patogénicos que están oportunistas, que avanzan sobre esta herida, digamos, de la planta. Por lo tanto, esto va a producir el decaimiento, esta mancha se va a ir siendo cada vez más grande, hasta producir el decaimiento del árbol en el que ha ocurrido eso. Acuérdense, lo que no se corta con tijera, se necesita motosierra o serrucho al año siguiente. O sea que todo lo que sea preventivo debe ser cortarse rápidamente, ¿no es cierto?, en el caso de la poda. Acá tenemos los daños que se producen ya en un estado más avanzado por el mal uso de herramientas, ¿no es cierto?, que no están recomendadas para, sobre todo en la parte forestal. Y por último, como habíamos dicho, la parte de lo que posiblemente viene en la parte de edafología o de suelo, el uso de nutricionales, ¿no es cierto?, de deficiencias. Sabemos que la planta necesita de macro y de micronutrientes para poder hacer desarrollar su fisiología de desarrollo y crecimiento. En el caso de los macronutrientes tenemos potasio, nitrógeno, magnesio, fósforo y calcio, que cada uno cumple una distinta función en el estado de la planta. El calcio, por ejemplo, está disponible cuando el pH es alrededor de un pH neutro, y eso facilita la absorción de magnesio sobre todo, y en el caso de acidez
el hierro es el que no está disponible, digamos, para la planta, que es un microelemento. El fósforo está relacionado a la parte de floración, básicamente, de los vegetales. Magnesio produce generalmente clorosis y por lo tanto va a afectar la fotosíntesis de las plantas. Nitrógeno básico para el desarrollo, está relacionado a todo lo que es el crecimiento de las plantas, el desarrollo, y al color verde de las plantas. Potasio relacionado a las membranas, por lo tanto es un elemento sumamente necesario para los vegetales. Su deficiencia produce desecación de bordes y en el caso de los que estudian agronomía, la falta de potasio también está relacionado al menor rendimiento de los cultivos y en el caso de que los cultivos tengan fruta, al menor tamaño de la fruta. O sea que el potasio es un elemento necesario para un buen desarrollo de fruta o de la fructificación de la planta. Y los micronutrientes que tenemos: azufre, boro, zinc, cobre, hierro, manganeso y molibdeno. El boro es un microelemento, también es importante en eucaliptus, aunque estos son con cantidades muy mínimas, ¿no es cierto? Nanogramos sería lo que se requiere de boro para un buen desarrollo de plantas de eucaliptus. Acá tenemos algunos síntomas de deficiencia en nitrógeno, ¿no es cierto? En este caso bien nutrida, hasta una deficiencia alta en nitrógeno. Lo mismo deficiencia de fósforo con distintos grados de eficiencia, y deficiencia de potasio con un grado máximo de necrosis a nivel de los bordes de las nervaduras. Deficiencia de boro en plantas de eucalipto, habíamos dicho que es importante. Fíjense que con 5 a 10 gramos por planta de un bórax, que es un producto que se vende comercial, es suficiente para cubrir la deficiencia de boro en estas plantas. Todos estos micronutrientes y macronutrientes en general se agregan con fertilizantes. Estos fertilizantes pueden ser químicos o abonos orgánicos, que generalmente vienen formulados ya para distintos vegetales, ¿no es cierto?, de acuerdo a su valor comercial, a su necesidad de consumo, se aplican estos fertilizantes a las dosis requeridas. Y por último, los casos de intoxicación, que serían extrínsecos artificiales, generalmente se da con plantaciones de vivero o plantaciones jóvenes, sobre todo que están cercanas a fábricas que pueden producir estos monóxidos de carbono o anhídrido sulfuroso, como es la fábrica de papel, o de hidrocarburos oxidados, que pueden producir intoxicaciones en las plantas. Por lo tanto, esto no es muy común observar, digamos, en plantines, pero aquellos que tengan plantaciones o que tengan que trabajar cercano a fábricas pueden tener este tipo de sintomatología extraña debido a emanaciones tóxicas a través de esa fábrica. Otros son las toxicidades producidas por insecticidas o fungicidas, en este caso cuando hay, digamos, dosis demasiado elevadas que producen daño, o el repetido uso del producto sobre la misma planta también puede producir efectos de toxicidad. Y por supuesto en aquellos suelos salinos también, yo lo pondría esto como una, no sé si artificial, pero sí como una intermedio entre natural y artificial, porque generalmente una plantación en suelo salino necesita de especies o variedades que se adapten a ese tipo de pH de suelo, si no directamente van al fracaso. Acá estamos viendo el efecto de una toxicidad de salina
cómo hay un bajo desarrollo de las plantas, en este caso de unos pinos, y un efecto de criamiento, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo lo que tenemos para hoy, para el caso de las clases. Así que si hay alguna pregunta al respecto en los 2 o 3 minutos que nos quedan para la finalización del aula Zoom. ¿Hay alguna pregunta sobre daño fisiogénico? Recuerden entonces de diferenciar daño fisiogénico de enfermedades. Estos son los que ocurren en un momento determinado, vienen, golpean y se van.